Buenos días. Vamos a seguir leyendo, ya esta parte me emociona un poco más. La luz de la información es algunas estrategias para ser padres libres de ansiedad. Vamos a leer estrategias para ser padres libres de ansiedad, que cosa que suena como difícil. Es como si la maternidad y la paternidad, ya apenas te conviertes en mamá, en papá, estás destinado a estresarte, ¿no? Y a estar ansioso. Pero no, hay maneras, hay estrategias para ser padres libres de ansiedad. A continuación, brindamos algunas sugerencias para tratar con niños víctimas de la ansiedad. Estas estrategias han sido escritas con la firme convicción de que todos tenemos derecho a sentir una serenidad interior y que la felicidad y la realización son un derecho de nacimiento de todo ser humano. Pruébalas, fíjate si te funcionan en tus esfuerzos con tus hijos, cualquiera que sea su edad, e incluso contigo mismo, ya que también dentro de ti hay un niño que quiere aflorar y disfrutar de la vida. Bueno, empezamos. Da a tus hijos la oportunidad de descubrir la serenidad y la paz interior a lo largo de sus vidas. Déjalos que lean lo que han dicho todos los grandes pensadores sobre un tipo de existencia interior más tranquila. Habla con ellos de lo que esté pasando en su interior. Haz los ejercicios juntos, ejercicios que los ayudarán de vez en cuando a mirarse en ese interior. Toma clases de yoga e invita a un niño a que se interese, a que se interese contigo. Practica la meditación juntos con un cassette o con un material con un cassette, ¿no? El libro fue escrito en los 80. En YouTube, diríamos, en Spotify. Con un cassette y material de instrucciones que podrás conseguir en una librería o en instituto de yoga. Haz los ejercicios juntos en casa y verás que al cabo de unas pocas sesiones te sentirás más relajado y sano interiormente. En otras palabras, procura no alejar a los chicos de actividades sobre las que tú sabes muy poco. Aprende algo de autohipnosis y descubre que es una manera, autohipnosis, yo me imagino que autohipnosis es el mindfulness, yo creo, que ahora se llama así, mindfulness. Aprende algo de autohipnosis y descubre que es una manera natural y eficaz de aliviar el estrés. Examina los prejuicios que te inspiran las actividades que podrían ayudarte a ti y a tus hijos a liberarse de la ansiedad. Cuando practiques algunas de las estrategias y técnicas profesionales disponibles para ayudarlos a que se sientan menos tensos, tal vez descubras que son mucho más valiosas de lo que habías imaginado. Actividades como el yoga, la meditación, la apreciación musical, el zen, el control mental y la lectura de libros sobre el despertar interior les ayudarán a desarrollarse desde muy temprano hacia una mente tranquila. Una mente que sabe cómo descansar y no estar siempre ocupada tendrá significativamente menos ansiedad y también mejores posibilidades de conducirse bien en ocasiones de gran despliegue de actividades. Eso ya está, eso de pronto cuando se escribió este libro no se había estudiado mucho, pero ya hay evidencia científica que demuestra que el mindfulness y la búsqueda de meditaciones profundas diarias influyen directamente sobre nuestro cuerpo físico, es decir, terminan por modificar las células de nuestro cuerpo. Eso ya está comprobado. Entonces, digamos que esto lo decía él desde un lugar muy intuitivo, tal vez con lo poco que había leído sobre el tema en esa época, y ahorita ya es un hecho que todas estas técnicas funcionan, el mindfulness, el yoga, la meditación, ya sea meditación pasiva o meditación activa. Listo. Siguiente. No exageres en tus esfuerzos por hacer que los niños pequeños sean los primeros desde muy temprano en la vida. No es necesario pasarse horas interminables enseñándoles a leer, enseñándoles matemáticas, idiomas y cosas por el estilo, mucho antes de que empiecen la escuela. Si bien es absolutamente maravilloso y útil dejar que lo exploren todo cuando son tan pequeños, la presión para que se superen,
para que lleguen más allá que los otros chicos y memoricen símbolos incomprensibles, todo en nombre de que estén adelantados y sean los primeros en hacer X o Y actividad, equivale a exponerlos a la presión de la ansiedad cuando apenas han dejado de usar pañales. Los niños necesitan desarrollarse a su propio ritmo. Caminarán cuando estén listos para ello. No necesitan que tú los empujes. Si en la universidad ya no llevan pañales, no será porque tú les has enseñado a controlar los esfínteres antes de lo que lo aprenden los demás. Ya aprenderán, relájate, no los fuerces, déjalos que disfruten de sus primeros años. Está presente con ellos en vez de estar por ellos todo el tiempo. Aprende de ellos en vez de tratar de condicionarlos para que progresen más. Les encanta explorar, curiosear, reírse, hacerse el tonto, mirar libros, jugar y simplemente hallarse en su mundo nuevo. Cuando empiezas a forzarlos a que tomen actitudes tipo A desde muy bebés, ellos lo aceptan y durante toda su vida llevan consigo ese tipo de presiones para descollar y ganarle a todo el mundo. Si bien es agradable estar vigorosamente motivado, no lo es menos mantenerse bien equilibrado. Ser capaz de relajarse y disfrutar de la vida es por lo menos tan agradable, si no más, que hallarse en el primer puesto de la clase y estar siempre nervioso debido a una necesidad excesiva de ser el primero. Ay, es que caemos aquí nosotros. Eso es como que disfrútate al niño en la etapa en la que está, sin necesidad de preocuparse por lo que sabe o lo que no sabe, por lo que hace o lo que no hace, sino, mira, observarlo desde su propio ritmo, ¿no? Cada niño tiene un ritmo personal. Siguiente. Enseña a los niños que el estrés se origina de la manera de pensar de ellos y no en la gente ni en las situaciones de la vida. El estrés se origina adentro, somos dueños de nuestro propio mundo, ¿no? Decidimos eso. No les des excusas por tener estrés diciéndoles, la maestra te presiona demasiado o ahora tenemos poco dinero, así que tú debes estar sintiendo estrés. Estas son escapatorias que permiten a los niños practicar la ansiedad cada vez que surge una situación nueva. Enséñales a practicar el control mental. Cuando descubras que una niña está ocupada con una pauta de pensamiento estresante, trata de ayudarla para que la deje a un lado durante un periodo de 60 segundos, o sea, un minuto. Enséñala que cada vez que ese pensamiento empiece a invadir su mente, se niegue a prestarle atención en ese preciso momento. Esto puede parecer simplista, pero es la base para eliminar los pensamientos contraproducentes, momento a momento, con la práctica. El estrés que los niños experimenten desaparecerá pronto cuando ellos se nieguen a pensar de manera estresante, pero deben empezar con lapsos breves y acostumbrarse paulatinamente a prolongar esos periodos. El autor en la introducción del libro nos había advertido que él iba a ser muy repetitivo. Entonces aquí hemos podido ver cosas que ya había dicho, cosas que ya habíamos leído. Pero él explica que así como un niño pequeño hay que repetirle todo para aprender, nosotros estamos en una fase de aprendizaje, ¿verdad? A brindarle a nuestros hijos de manera coherente lo que de verdad queremos para sus vidas. Porque como padres, como madres, a veces caemos en incoherencias, como que quiero que mi hijo sepa tomar decisiones sabias, pero no le estamos permitiendo tomar decisiones. Por muy pequeño que sea, hay que permitirle los ejercicios de la toma de decisiones. Eso es un ejemplo pequeñito. Entonces caemos en la incoherencia, por lo tanto debemos aprender, ¿verdad?, a ser coherentes desde la humildad, o sea, de darnos cuenta de que nos equivocamos también como papás y como mamás y que los niños están aprendiendo, pero también estamos aprendiendo nosotros constantemente. Entonces, esta es la razón por la cual sentimos que leemos cosas que se han repetido durante esta lectura, a lo largo de este libro. Entonces, a mí me parece fascinante. Yo espero que para cada uno de ustedes que esté escuchando sea de gran inspiración
para poder vivir sus días, para poder reconciliarnos con la tranquilidad de maternar, con la levedad de maternar y paternar, porque la verdad es que sí es posible. Bueno, ojalá alguien tenga el libro. Estamos en la página 174, hablando sobre las estrategias para ser padres libres de ansiedad. ¿Por dónde íbamos? A ver. Entonces es el tercero, 1, 2, 3, cuarto, la cuarta estrategia para ser padres libres de ansiedad. Busca en tu propia vida el estrés que quizá sea el modelo que estás mostrando. Deja de tratar de ser padre, madre, esposa, padre o madre soltero, ama de casa, maestra, tía, consejero o lo que sea. Pero deja de buscar la perfección. La gente perfecta no existe. Así pues, ¿por qué no renunciar a la ilusión fantasmagórica a favor de ser una persona feliz, libre de estrés? Nunca serás apreciado por todo el mundo por cuanto hagas, y por poco que te aflijas, porque la gente no te aprecie, estarás desperdiciando el presente. Haz las cosas porque has elegido hacerlas y no para que te vean como alguien perfecto. Y libera a los chicos de la presión por la perfección. Enseña a los demás a ocuparse de sí mismos desde una edad muy temprana y estarás haciéndoles un gran favor. El mejor ejemplo que puedes dar consiste en ser una persona feliz, libre de estrés, que se siente bien consigo misma. Si te decides por cualquier otra cosa y te sientes tenso y trastornado por no ser perfecto, entonces la ironía es que eres menos perfecto cuando tratas de ser perfecto y más perfecto cuando te tratas bien a ti mismo. Recuerda siempre que tu familia no se merece un esclavo y que lo mejor que puedes hacer por cualquiera es ayudarle a que se valga por sí mismo. Tus hijos se beneficiarán tanto como tú de tu reducido nivel de estrés. Así pues, si no puedes hacerlo por ti porque todavía lo ves como algo egoísta, hazlo por ellos. Pero sea quien sea por quien lo hagas, trabaja todos los días en ello. Buenísimo. Bueno, ocúpate día a día de cultivar una atmósfera de paz. Cualquier cosa que estés haciendo que dé lugar a trastornos o disputas, ya sea en ti o en tus hijos, debe ser examinada y eliminada. Todo el mundo sale beneficiado de vivir en paz, particularmente de reducir los niveles de ansiedad en los niños. Si eres remilgado, fastidioso, demasiado ansioso por hacerte notar, arrogante, temperamental o en tu personalidad hay algún rasgo que a los demás les desagrade, ponte a trabajar para modificarlo. Practica morderte la lengua para postergar un estallido durante unos minutos. Si mediante esta técnica eliminas un escándalo espantoso, habrás evitado un momento de estrés. Haz lo que puedas para que tu ambiente sea divertido, agradable, nada hostil. Si los demás no cooperan y se comportan de manera desagradable, no tardarán en recibir el mensaje de que a ti no te interesa su mal genio porque te niegas a comprometerte en cualquier diálogo disonante. Ay, esto es la atmósfera de paz, chévere. Otro. Así como los fármacos no solucionan los problemas a los niños, tampoco te los resuelven a ti. Es imperioso que visites a un médico interesado en ayudarte a reducir cualquier dependencia a los fármacos y no a uno que te mande a tomar antidepresivos y tranquilizantes como antídotos para el estrés. Si tu médico no coopera contigo en tus esfuerzos para depender menos de esos productos, busca a otro facultativo que pueda ayudarte a alcanzar este objetivo. En cualquier caso, ten presente que tú quieres liberarte de esas píldoras de ansiedad y hacerte cargo de tu vida en vez de estar aturdido por drogas que te alteran la conciencia hasta el punto de que sin ellas no eres capaz de conducirte en los problemas normales de la vida.
Debes dar a los niños el sólido ejemplo de una persona que no piensa ansiosamente, en vez de mostrarles el de alguien que se traga una tableta ante el primer signo de que surge un problema. Si ahora no puedes resolver ese hábito tú solo, recurre a la ayuda de alguien. Todos se beneficiarán. Otro, da a tus hijos la oportunidad de permitirse el lujo de disfrutar estando solos sin sentirse presionados a permanecer todo el tiempo con otras personas. Ay, estoy en eso. Otra vez, da a tus hijos la oportunidad de permitirse el lujo de disfrutar estando solos sin sentirse presionados a permanecer todo el tiempo con otras personas. Los niños necesitan aprender a estar solos. Enséñales desde temprano a entenderse con los libros. Un niño a quien le gusten los libros nunca sentirá luego en la vida que no tiene nada que hacer. Ser capaz de escaparte a tu propio espacio privado a leer, y a nadie se le acabarán nunca los libros para leer, esa práctica da a una persona ventaja sobre quienes no pueden hacer eso. Muchos niños se quejan constantemente de que están aburridos, de que no tienen nada que hacer, de que no les gustan los ratos de ocio. Esos son los sentimientos de niños que se han criado creyendo que los demás tienen la obligación de mantenerlos entretenidos. Siempre han desplegado algún tipo de actividad y si se aburren, alguien se ocupará de llevarles al circo o de encender el televisor o de comprarles un juguete nuevo o lo que sea. Es un tipo de niño que crece esperando acción todo el tiempo. Esto se traduce en ansiedad cuando debe quedarse solo. Deja a tus hijos que jueguen solos. De hecho, anímalos a que lo hagan. Muéstrales libros, periódicos y revistas desde que son muy pequeños. Déjalos que tengan un lugar donde puedan ir a estar solos sin sentir que hacen algo malo. La capacidad de estar solo es sumamente importante como forma de evitar la ansiedad. Y el niño que la experimente desde muy pequeño y aprenda a no sentirse amenazado por la soledad, tendrá la gran ventaja de no experimentar angustia cuando no tiene nada que hacer. Esto es válido para meditar tranquilamente, para hablar con los juguetes o inventarse fantasías. Se trata de juegos sanos que los niños tranquilos y confiados emprenderán por su cuenta si se les deja. Los niños se benefician de los ratos tranquilos de soledad si pueden jugar ininterrumpidamente o se les permite que miren tranquilamente un libro con láminas y dibujos, o si se inventan sus propios juegos con sus juguetes, están liberando energía que tal vez, de no ser así, podrían dedicarla a ser llorones, insolentes o exigentes. Más adelante en su vida también descubrirán que no necesitan hablar de ello con un terapeuta ni consumir tranquilizantes. Estarán preparados para la tranquilidad al ser tranquilos por su propia voluntad en vez de recurrir a productos de farmacia. Considera a cada niño como un ser humano único, completo, distinto, que jamás debe ser comparado con nadie y menos aún con sus hermanos. Tú sabes muy bien la poca gracia que te hace que te comparen con tus hermanos o hermanas. Sabes cómo te ofende que alguien te diga, en realidad no eres tan guapa como Margarita. Tú no eres tan listo como Pablo. Ni cualquier cosa que se parezca siquiera a semejantes tonterías. Tú eres tú y punto. Lo mismo se aplica a los niños. La tentación de compararlos es casi irresistible. Tú has visto al mayor cuando empezaba a caminar, a hablar, a tomar conciencia de sí. Naturalmente adviertes los mismos comportamientos a tus hijos más jóvenes y tu primer impulso es hacer comparaciones. Pero detente allí, reduce ese natural impulso y considera a cada uno de tus hijos como un ser único. El niño a quien se le compara se siente enormemente presionado a vivir según las expectativas que se pongan en él. Eso desencadena una ansiedad innecesaria. Si un niño no habla hasta los 3 años y su hermano mayor ya hablaba a las 5 semanas, todos lo que se puede decir de ellos es que empezarán a hablar a edades distintas. Einstein no habló hasta los 4 años. Supongo que resolvió que todavía no tenía nada que decir. Quizás estuviese aprendiendo todo lo que había que saber y decidió que luego hablaría de ello. Me encanta. Un niño que oye
compararlo con sus hermanos, siente inmediatamente que ahora tiene que vivir de acuerdo a esos logros pasados. Todos los niños hacen las cosas cuando están listos para llevarlas a cabo. A algunos les gustan las mariposas, a otros les encantan las locomotoras. Unos son pulcros, otros son descuidados. A algunos les gusta hacer los deberes, a otros no. Lo que importa es que debes aprender a evitar las comparaciones, sobre todo porque en general van acompañadas de un juicio. Un niño limpio es mejor, un niño estudioso es superior, caminar desde muy pequeño es mejor para que empezar a caminar tarde. Aunque no haya nada de absolutamente cierto en los centenares de juicios que puedas hacer, estos serán algo ciertos para el niño y así se inician las presiones que generan ansiedad y a las que él mismo se someterá. Ama a tus hijos por lo que son hoy. Trata a cada uno de ellos como alguien especial. Quiérelos mucho sin que importe que sean limpios o sucios, estudiosos o no, que les guste pescar o tocar la armónica. Y esfuérzate todos los días para no caer en la trampa de las comparaciones. Si evitas las comparaciones, luego no oirás a los niños hacer comentarios inspirados en la lógica de la culpa cuando se sientan tentados a decirte, siempre has preferido a Miguel más que a mí. Si vas a usar esas excusas frívolas, por lo menos no les des las municiones cuando son tan pequeños. Wow, aquí hay otra cosa que dice culpa y autorresponsabilidad. Me encanta eso, porque, por ejemplo, yo no uso la palabra culpa en la casa y cuando se la escucho a los niños le digo, acá no existe la culpa, existe la responsabilidad que cada uno tiene por las cosas. Dice, procura evitar el uso de expresiones que engendren culpa en tus hijos. A continuación tienes 5 ejemplos de expresiones que producen culpa a la izquierda y frases razonables a la derecha, que ayudarán a los niños a asumir la responsabilidad de su comportamiento en vez de limitarse a sentirse culpables. Entonces dice de un lado, del lado izquierdo dice culpa, del otro lado dice autorresponsabilidad. Entonces la voy a leer como en paralelo. La de la culpa dice, deberías avergonzarte de ti mismo. Y la que está justo enfrente, que dice autorresponsabilidad, dice, te has comportado de una manera tonta y tendrás que atender a las consecuencias. Luego dice, cuando haces eso, estás hiriendo los sentimientos de mamá. Esa es la parte de la culpa. La autorresponsabilidad diría, no me gusta este tipo de comportamiento. Cuando dices insolencias, pareces un delincuente. Y a nadie le gustan los delincuentes, incluso tú mismo. Bueno, ahora la culpa dice, Dios te castigará por eso. La autorresponsabilidad dice, tal vez quieras mirarte por dentro y ver si realmente te gusta eso de ti. La culpa dice, ¿cómo pudiste hacer esto después de todo lo que he sacrificado por ti? Y la autorresponsabilidad dice, ¿cómo te sientes cuando tratas de esa manera a la gente que te quiere? Otra parte de la culpa, esto lo pagarás algún día. Y la autorresponsabilidad dice, debes estar realmente alterado para hablar así. ¿Por qué no te tranquilizas y volvemos a hablar cuando te halles un poco más calmado? Pasar de la culpa a la autorresponsabilidad. Otro. Ten presente que a nadie le gusta que lo insulten independientemente de lo joven que sea. A ti no te gusta que nadie te señale tus deficiencias ni que te diga lo poco atractivo que eres. El propósito de este tipo de insultos es ganar cierto grado de control o poder sobre el otro haciendo que se sienta mal interiormente. Esto no solo es una desconsideración, sino algo insano, ya se haga con adultos o con niños. Demasiado a menudo los adultos se olvidan de lo sensibles que son los niños a las críticas. En el trato cotidiano con ellos a lo mejor te olvidas de que pueden tomar a pecho uno de tus insultos, aunque tú lo hayas dicho sin ánimo de ofender, e interiorizarlo para toda la vida. Tu amor por ellos es un escudo enorme que los protege de los estragos de la ansiedad, de modo que procura no debilitar ese escudo enviándoles mensajes contradictorios. Otro.
Bájate del autobús de la culpa y esmérate en ser ejemplo de alguien que opta por mostrarse responsable de sí mismo en vez de limitarse a sentirse culpable. Elimina también de tu vida la propia tendencia a ser víctima a través de la culpa, víctima de los demás. Si tus padres te manipulan, hazles ver que no te interesa que te recuerden los errores que hayas cometido en el pasado. Sé firme, pero amable en tu relación, en tu relación y a sus esfuerzos para hacer que piensen mal de ti, que tú mismo pienses mal de ti mismo. Toma alguna medida correctiva para evitar que se repitan los mismos viejos errores. En vez de decir simplemente delante de tus hijos lo mal que te sientes, sé un ejemplo para ellos. Muéstrales que no te adaptarás a los esfuerzos de los demás por hacerte sentir culpable, sin que importe de quién puedan provenir. Si eres padre o madre separada, lleva bien tu paternidad o maternidad en vez de quejarte de la mala suerte que has tenido en la vida. No hables mal de tu excónyuge, aunque te tiente hacerlo y te sobren razones. Los niños tienen dos progenitores y en nada les beneficiará odiar a alguno de ellos. Tus hijos no se han divorciado de ninguno de vosotros. Tus hijos necesitan todo el amor que les puedas brindar, particularmente el de sus padres. No mezcles a tus hijos en vuestras disputas a menos que quieras que se sientan ansiosos, culpables, preocupados y generalmente tensos ahora y también más adelante. Sofoca cualquier tentación de hablar mal de alguien delante de ellos. Tus hijos necesitan un modelo de adultos amables y encantadores, contentos de estar vivos y que no se sientan víctimas de sus propias elecciones. Necesitan ver a gente altamente efectiva, feliz y no a personas amargadas, enfadadas y hostiles que les demuestren lo podrido que está el mundo y sus habitantes. Una forma de ser positiva es una barrera para la ansiedad, mientras que una forma de ser negativa lo intensifica. Sé positivo y procura no intensificarles la ansiedad. Una separación es un problema y los interesados pueden afrontarlo con eficacia, pero los padres que están amargados y expresan su amargura haciendo sufrir a sus hijos están haciendo una elección extremadamente irresponsable al contribuir a que sus hijos sientan más ansiedad todavía de la que deberían. Odia el pecado y ama al pecado, dijo Mohandas Gandhi. Otro. Anima a tus hijos en sus iniciativas hacia la independencia. Tu rol de adulto en el crecimiento del niño no consiste en tenerlo pegado a ti, sino en liberarle de cualquier dependencia de su vida. Cada paso que des hacia su propia dependencia se dirige a convertirlo en una persona sin límites. Apláudelo mucho cuando sea un bebé y de sus primeros pasos. Dale a entender lo orgulloso que estás de que se muestre que pueda montar en bicicleta. Esos son logros magníficos para él. Recuerda los días en que te diste cuenta por primera vez que podías nadar solo, sin que te sujetasen a tu lado, y cuando fuiste a la escuela solo por primera vez. Esos son pasos gigantescos hacia la independencia. Y cuando tus hijos den pasos aún más largos para alejarse de ti, fuera del nido, debes aplaudirles mucho y alegrarte de su despegue. En eso consiste la aventura de ser padres. Dales soporte para su independencia, muéstrales que no te sientes intimidado porque crezcan para alejarse de ti y siempre estarán cerca de ti. Muéstrales lo contrario, que deberían sentirse culpables por abandonarte después de todo lo que has hecho, que estarás solo y vacío sin ellos. Y te garantizo que tu única recompensa será que cuando hayan abandonado el nido querrán verte cada vez menos. A nadie le gusta sentir ansiedad, y si saben que tú quieres que se sientan culpables por su elección natural de cambiar, se alejarán de ti. Entonces harán lo posible para evitar esa ansiedad.
Ten tus propios objetivos independientes de tus hijos. Ocúpate de cualquier cosa que te interese. Apúntate en cursos, dedícate a nuevas empresas, prueba a estudiar alguna carrera, ponte a escribir o a trabajar de electricista, pero mantente activo como una persona que no vive su vida a través de sus hijos, sino que tiene la vida propia, su independencia de ellos. Cuanto más te veas a ti mismo como un ser humano realizado e importante, menos probable será que llegues a sentir el síndrome del nido vacío que tanto produce esa culpa de la que estoy hablando. Llegarás a ser amigos de toda la vida si todos tienen sus propios intereses peculiares o luchan entre vosotros por quién debe a quién si optas por el sendero de la culpa. Y dice, enseña a tus hijos mediante tu propio ejemplo y ayúdalos que tengan más confianza en sí mismos en vez de ser personas que se preocupen. Cuando una niña tenga algún dolorcito, pregúntale si cree que podrá deshacerse de él sin recurrir inmediatamente a una píldora o sin acudir a la consulta del doctor. Recuerda a los niños su gran capacidad curativa, situada en su propia mente. Háblales de no sentirse enfermos todo el tiempo. Deja de reforzar sus inclinaciones de este sentido negándote a darles grandes dosis de conmiseración cada vez que se hagan daño. Puedes estar animándoles a ser más enfermizos de lo que serían al prestarles tanta atención y cuidado a su enfermedad. A ver, la atención básica, ¿verdad? A veces exageramos. Cuando tenemos un niñito enfermo es como se nos detiene el planeta y tal. Realmente es como, ok, la atención básica necesaria. Diles con toda claridad. Procura no pensar en tu resfriado. A ver si puedes evitar hablar de ello. Quizá puedas hacer que se te cure no diciéndole a nadie lo mal que te sientes. Los niños tienen cierto grado de control sobre su propia salud y necesitan aprenderlo de ti. Deja de quejarte delante de tus hijos de lo mal que te sientes. Esfuérzate constructivamente para estar sano. Cambia tus hábitos de nutrición, haz ejercicio con regularidad y te sentirás mejor. Luego prométete no quejarte nunca ante nadie de lo mal que te encuentras. Piensa en ti mismo como en alguien capaz de sanar y tus hijos harán lo mismo. Si hablas constantemente de la enfermedad y les enseñas que es algo que solo una píldora o una visita al doctor puede curar, estarás enseñándoles a preocuparse. El niño que no se siente enfermo y cree firmemente que no tiene por qué seguir estando enfermo si trabaja sobre sí mismo y deja de tenerse compasión, eliminará la necesidad de preocuparse. Estará demasiado ocupado pensándose sano y fuerte como para malgastar el tiempo presente en preocupaciones inútiles sobre su salud. Sé el ejemplo de una persona que confía en su propia capacidad para estar sano, que solo toma medicamentos como último recurso y que no acude al consultorio del doctor por cada pequeña molestia o dolorcito, y quitarás esa costumbre de tus hijos también. No solo se preocuparán menos, sino que también estarán más sanos. Yo puedo dar testimonio de la validez de esta propuesta. Desde que empecé a practicarla regularmente y dejé de sentirme enfermo, no he vuelto a tener ningún resfriado, gripe, ataques de alergia ni enfermedad alguna que valga la pena mencionar desde hace casi 10 años. Me limito a confiar en que tengo dentro de mí la capacidad de estar sano, y también a mis hijos les hablo de ello. Ahora, cuando me empieza a destilar la nariz o tengo algún dolorcito, lo trato como si fuera un error y no hablo de ello. Lo tomo como una señal de que necesito descansar más y de que me faltan vitaminas, y el dolorcito o la pequeña infección desaparecen antes de que me dé cuenta. Pensar sanamente y enseñar a tus hijos a hacer lo mismo es algo que alivia mucho la ansiedad, además de educar su control sobre su propio cuerpo. Otro. Cada vez que veas señales de que tus hijos están tomando el hábito de preocuparse, deténlos con esta afirmación. Quiero que te sientes aquí y que te preocupes por mí durante los próximos 10 minutos. El absurdo enseguida se hará evidente. No hay cantidad de preocupación que vaya a ayudarles a pasar los exámenes de la escuela, ni que les ayude a resolver una discusión, ni a entrar en los partidarios de un equipo de fútbol.
Cuando hayan terminado, pregúntales si estudiar no sería más productivo, o hacer planes, o practicar los vítores de los partidos, y entenderán el mensaje. Preocuparse es una pérdida de tiempo, y cualquier cosa que hagas para ilustrar eso será útil. Bueno, ahora vamos a ver qué con los bebés. Con los bebés procura ser razonable en vez de preocuparte, y eso te liberará a ti y al bebé de tu angustia. Las recomendaciones de que cierres y pongas a buen recaudo las cosas demasiado peligrosas para tus hijos pequeños se toman como manera de prevenir accidentes trágicos y también como una forma de evitar tus constantes mensajes negativos como adulto preocupado. La previsión, en lugar de la preocupación, puede conducirte a tomar medidas que reduzcan la tensión, tanto física como mental, de adultos y niños. Si eres una persona nerviosa y no alguien que está confiado, verás los resultados de tu comportamiento reflejados en los bebés. Cuando estás preocupado, no puedes alcanzar el grado óptimo de eficacia. La preocupación te hace cometer errores. Verificar constantemente cada movimiento y volverte paranoico por la seguridad, la higiene y la estabilidad emocional de tu bebé y cosas por el estilo. Exacto. Cuando estés relajado y confíes en que usarás tu propio sentido común para tomar las precauciones necesarias a fin de dar a tu bebé un medio ambiente adecuado y seguro, no te comportarás como un manojo de nervios con la gente menuda. Serás capaz de disfrutar de ella. La gente menuda se refiere, me imagino, que a los bebés. Serás capaz de disfrutar de los bebés en vez de estar permanentemente preocupado. Y no hay suficiente cantidad de preocupación que pueda evitar una tragedia. De hecho, la preocupación hará que un accidente sea mucho más probable. Preocupación sí, preocupación no. Un interés razonable sí, preocupación no. Solo conseguirás hacer que un bebé se angustie y se vuelva temeroso si ese es el ejemplo que le das. Es decir, si uno sabe que tiene, por ejemplo, un bebé que está aprendiendo a gatear, que se mete con todo, que trepa todo, que está muy curioso y está súper investigativo del mundo que le rodea, pues bacano que podamos adaptar nuestras casas a ese momento del bebé, ¿cierto? En vez de tener que estar todo el tiempo detrás del niño para que no se haga daño, adaptamos el espacio para que se pueda meter con todo sin hacerse daño, y eso pues nos libera de estrés y angustia, es lo que entiendo de este punto. Otro, ayuda a los niños pequeños y a los preadolescentes enseñándoles lecciones razonables de seguridad personal sin inculcarles temores antinaturales. La persona temerosa es mucho más propensa a convertirse en víctima que la confiada. Cuando piensas un poco, nunca hables con extraños, es una frase bastante estúpida. Todo el mundo es extraño hasta que llegas a conocerlo. Si nadie hubiera hablado nunca con extraños, nadie conocería a nadie fuera de su círculo familiar inmediato. Es importante recalcar aquí que debes usar un poco de sentido común para hablar con los niños de los peligros que les se encuentren, cuando sean capaces de entender ese concepto. Pero un niño temeroso que siempre se siente intimidado por los extraños está aprendiendo una lección terrible, que el mundo es sórdido y feo, y que todos quieren hacerle daño. Ese no es el caso. El mundo está lleno de gente y la gran mayoría de gente es buena y no quiere hacerle daño a los niños. No se deben enfocar las cantidades sociales, no se deben sofocar las cualidades sociales naturales de los jóvenes a favor de enseñarles a preocuparse por cada persona con quien se encuentran. Deben combinar el sentido común con las preocupaciones razonables. A un niño muy pequeño no se le debe supervisar todo el tiempo y punto. No puedes perderlo de vista cuando está por salir corriendo a la calle o meterse a un coche de un extraño. Sin embargo, no tienes por qué gritarle para prevenirle de estos peligros. Tú conoces los peligros y también sabes que preocuparse no ayuda. Vigílalo, sé extremadamente cuidadoso en una época de secuestros de niños y robo de bebés, pero no pongas en tus hijos los nervios de punta por cada persona que conozcan. Recuerda, tu preocupación no evitará una tragedia. Las preocupaciones razonables, sí.
A medida que tus hijos van haciéndose mayores y se vuelven literalmente imposible de vigilarlos todo el tiempo, puedes decirles que no salgan con extraños, que no paseen ni caminen solos, que sean prudentes, sin asustarlos hasta que se conviertan en jóvenes neuróticos que tienen miedo de todo lo que se encuentren y empiezan a ver a todos los extraños como potenciales pervertidos. Deben aprender a protegerse y a tener confianza en su propia capacidad de evitar problemas graves, pero no deben volverse tan ansiosos como para perder su magnífica alegría y tenerle miedo al mundo. Cuando les expliques qué tienen que hacer, cuando les expliques qué es lo que tienen que hacer para protegerse, sé claro e insiste en que te llamen por teléfono para decirte dónde están. Explícales los peligros potenciales, pero no les asustes como para que lleguen a convertirse en personas que le tienen miedo a la vida. El hecho es que aprender a tener confianza en uno mismo y conducirse con seguridad al tiempo que se toman precauciones razonables son maneras mucho más eficaces de no convertirse en víctima que simplemente estar asustado por todo, lleno de ansiedad y preocupado. Bueno, en ese sentido, los que tenemos adolescentes y preadolescentes, es como vuelve a ser un equilibrio, ¿no? Entre que sí puedo caminar en confianza, pero también con precaución, ¿verdad? Ante cualquier tropiezo. Bueno, deja que los niños se fijen sus propios objetivos y mantente apartado de sus sueños magníficos, excepto para estimularlos poderosamente. La mayoría de los niños tienen miedo de su propia grandeza y se proponen unas expectativas muy bajas o son el producto de una interferencia de los padres. Estos, con la mejor intención del mundo, les dicen a sus hijos que han de perseguir en la vida. Si una niña de 11 años quiere ser médico, estimula sus sueños en esa dirección, aunque ella no haya mostrado lo que tú creas que son las actitudes o las actitudes adecuadas, aptitudes o actitudes adecuadas. Si no va a terminar siendo médico, irá haciendo los ajustes sobre la marcha y no hay ningún problema en tener que ajustar los propios objetivos. Hablando con una jovencita que quería ser piloto civil, pero que tenía muy mala vista a sus 13 años, recuerdo que le dije que de todos modos lo intentase. De aquí a los exámenes para la licencia, el mundo habrá progresado y dejarán que los pilotos usen lentillas, le aseguré. El súbito destello de sus ojos valió la pena. Me dijo que su padre le había dicho que pensase en alguna otra cosa porque desdichadamente tenía mala vista. Y como era de pensar, hoy es instructora de vuelo. Usa gafas y disfruta confiada de su ocupación. Si los requisitos no hubieran cambiado, yo la habría animado a que participase en campañas destinadas a modificar la regulación vigente en vez de maldecir su mala suerte por usar lentillas. Está buenísimo. Listo. Cuando les dije a mis hijos que no pueden, cuando les dices a tus hijos que no pueden hacer algo o que tienen que ser más realistas, solo estás enseñándoles a no confiar en sí mismos y a estar innecesariamente ansiosos en relación con algo que seguramente se solucionará solo. Bueno, siguiente, ten presente la edad del niño cuando trates con él. Si llevas a un niño de 4 años a un restaurante, comprende que no se comportará como si tuviera 12. Igual que tú, no eres capaz de actuar como si fueras una jirafa. Mantén contacto con la realidad de la edad del niño y procura no infundirle ansiedad esperando de él lo que no puede ser. Los niños de 2 años se portan como si tuvieran 2 años todo el tiempo, sin excepciones. Lo mismo vale para cualquier otra edad. Deja de insistir en que los niños sean mayores y más maduros de lo que están capacitados para ser. Si no quieres que los pequeñitos se pasen por todos lados en un restaurante de lujo, quédate en casa, déjalos con una niñera o ve a un restaurante familiar. Si de todos modos
vas a un restaurante de categoría y te pasas toda la noche enfadado porque el bebé llora y molesta, o el nene de 4 años le hace muecas a los comensales, tú, y no el niño, necesitas atención psiquiátrica. Pedirle a los niños que sean mayores de lo que son equivale a introducir angustias irreales en su vida, y aparte en la vida de mamá y papá también, ¿no? O sea, te la vas a pasar estresadísimo con este chiquitín en ese restaurante, ¿no? A no ser que comprendas la edad que tiene y las necesidades que tiene, ¿no? Y le lleves entretenimiento o lo que sea. Esto no es de abogar por un comportamiento anárquico excusándolos. Es simplemente recordarte que todos los niños observan comportamientos típicos de su edad y que tú no los vas a eliminar haciendo el papel de su guardián. Los niños de 2 años se harán pipí encima de vez en cuando. Los niños de 3 años dirán na, 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 y te llamarán de vez en cuando con nombres estrafalarios. Los de 4 años querrán pelearse con todo el mundo. Los de 9 lloriquean y se quejarán y tendrán alguna que otra rabieta. Los preadolescentes serán taciturnos y a veces te hallarán imposible. Así son las cosas. Tú has pasado por lo mismo, así que refréscate la memoria y aprende a reírte con ellos. Bromea, lucha con ellos jugando. Ignora sus momentos tisaturnos, olvídate de sus rabietas y deja que tengan el comportamiento típico de su edad. No durará eternamente. A su jefe no le dirán tonterías en un primer día de trabajo. Simplemente superarán todo eso y tú les ayudarás y te ayudarás a ti mismo a vencer la ansiedad si sonríes anteriormente y te ocupas de otras cosas más importantes. Siguiente, vamos a hablar del castigo. Si castigas a un niño por el motivo que sea, asegúrate de que él sabe por lo cual lo estás castigando. Asegúrate de que él sabe por qué lo castigas. Los niños se angustian si no saben por qué te has enfadado. Yo le quitaría la palabra castigo. Yo no castigo. Quitaría la palabra castigo y hablaría más bien de las emociones que me ocasiona a mí el comportamiento que ha tenido. No basta con que tú sepas por qué lo castigas. Ellos son quienes reciben lo que reciben y aunque no estén de acuerdo con ello, por lo menos asegúrate de que te han oído decir por qué razón estás como estás. Si es posible, pídeles que te repitan el motivo para estar seguro de que han entendido muy bien. No puede ser que cada vez que te irrites tengas un berrinche y tropieces a los demás el derecho a vivir en paz y estropees a los demás el derecho a vivir en paz. Te quedarás en tu habitación hasta que dejes de hacer escándalo y de molestar a todo el mundo. Con esto es suficiente. Incluso si la niña sigue gritando, por lo menos ya sabe por qué la has enviado a la habitación. Has violado el convenio que los dos habíamos acordado. Te voy a retirar el carnet de conducir durante 10 días, como habíamos acordado. Quiero que aprendas a aceptar la responsabilidad de tus promesas. De este modo, la razón del castigo queda clara y no tienes entonces que recordarles una y otra vez que tienen que ser responsables. Pero, cualquiera que sea la edad que tengan, deben entender de qué se trata. Si te limitas a quitarles los privilegios sobre cualquier cosa y estás buscando razones para estar enfadado con ellos, a fin de poder ejercer tu autoridad paterna, harás que la convivencia contigo les resulte más angustiosa, les enseñarás a desconfiar de tu salud mental y les apartarás cada vez más de ti. O sea, cuando entramos en eso de las amenazas, ¿no? Si sigues haciendo eso, tal cosa, y nunca pasa nada. Deja a tus hijos hablar con toda franqueza, aunque digan cosas que para ti son intolerables. Los niños que tienen miedo de hablar están interiorizando sus sentimientos y alejándose de ti. Empezarán a ocultártelo todo si saben que no toleras sus ideas. Interésate por su vida en lugar de negarte a escucharlos. Habla con ellos de la música que les gusta en vez de criticarla. Pregúntales su opinión sobre temas importantes del mundo en vez de tratarles como personas cuya opinión no tiene importancia.
sí que importa su opinión y sí saben que aunque tú no estés de acuerdo con ellos en muchas cosas, por lo menos respetas su derecho a opinar. Estarás aliviando su ansiedad, además de darles la ocasión de que hablen con libertad de lo que piensan. Cuando he aconsejado a adolescentes embarazadas y les he sugerido que se lo dijeran a sus padres, casi siempre replican: ¿Lo dices en serio? Me van a matar. Nunca podría confesarlo. Esto es muy revelador sobre su relación con sus padres. Si tus hijos no quieren recurrir a ti cuando se hallan en graves problemas, sería porque tienen miedo de que los juzgues o los rechaces. ¿A quién, sino a sus padres o a las personas que los hayan criticado, que lo hayan criticado, recurrir a un niño cuando se encuentra en dificultades? ¿Por qué habría de recurrir a sus padres solo cuando las cosas van sobre rieles? ¿Qué tipo de relación unilateral se ha creado cuando los adultos solo pueden escuchar buenas noticias? Cuando todo va muy bien, apenas te necesitan. No así cuando cometen errores, se meten en líos y dan traspiés. Con tus hijos debes crear una relación tal que consideren normal acudir a ti con las buenas noticias y con las malas noticias también, sabiendo que tú les ayudarás y les confortarás cuando cometan un error, de la misma manera que cuando te hacen sentir orgulloso. Es fácil amar a la gente cuando huele bien, pero a veces uno cae en estiércol en la vida y huele fatal. Debes quererlos tanto como siempre cuando huelan mal. Eso solo puede ocurrir en una interacción abierta y sincera en la que sepan que pueden hablar sin obstáculos, en la que sus opiniones se respetan sin que importe hasta qué punto pueden entrar en conflicto con las tuyas. Yo quiero que mis hijos sientan que siempre podrán recurrir a mí, por más confundidos que estén, y no que busquen ayuda en cualquier otro sitio porque yo les haya enseñado a temer mi desaprobación o porque nunca les permití tener una mente abierta. Ten eso muy presente en tus relaciones con tus chicos y ellos sabrán que eres alguien en quien pueden confiar, que les ayudará y les guiará tanto en los buenos momentos como en los malos momentos. Evita corregir a los niños delante de los demás y pídeles que hagan lo mismo contigo. Si hay algo que tengas que decirles, llámalos aparte en vez de dar ocasión a que se sientan en aprietos delante de otras personas. Mantén su nivel de ansiedad tan bajo como puedas, respetando su derecho a que no les corrijas en público. Eso es súper difícil, porque uno siempre quiere demostrar que es un buen papá y una buena mamá, ¿no? O sea, como que a nivel inconsciente siempre quieres mostrarte papá perfecto y que lo tienes todo bajo control. Entonces en público es como cuando uno se luce a veces. Es difícil de admitir estas cosas, ¿no? Ser honesto con esto. Pero creo que es la base de todo, si de verdad lo queremos aplicar. Dice, dedica a tus hijos el ahora. Está con ellos ahora. Los niños no tienen la misma visión de futuro que tienes tú. Harás mucho mejor si compartes este momento con ellos, que si siempre les hablas de lo que será algún día. Está con ellos ahora. Juega con ellos a la pelota ahora. Llévalos a la playa hoy. Tenlos en tu regazo en este mismo momento. Esas son las cosas que los niños recuerdan, que les confortan en vez de enseñarles a sentirse angustiados por el futuro. Para un niño, el futuro es algo que ni siquiera entiende, de modo que no malgastes esos preciosos momentos presentes haciendo que se sientan ansiosos por lo que estudiarán en la universidad o cuando todavía están en la segunda enseñanza. Quieren que estés con ellos y no que les eches sermones sobre el mañana, y esa es una manera magnífica de reducir la ansiedad. Creo que este tema es tan importante que le he dedicado todo el capítulo 7 a estar en presencia, mamás, papás. Sentarse, Ivonne Laborda menciona mucho esto, que cuando nos sentamos a jugar con nuestros hijos, siempre estamos en un tiempo que no existe, es decir, en un pasado o en un futuro. Nos cuesta trabajo mantenernos en el momento presente, como en el instante presente que estamos con ellos, como disfrutando sus movimientos, sus juegos, observándolos, simplemente siendo niños en el momento, ¿sabes?
Y esa pregunta que es tan común socialmente, que se le dice a los niños, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? ¿No? Que los lleva por allá a un futuro que, o sea, yo no me imagino qué sentirá un niño cuando se le pregunta eso. ¿Qué quieres? Y a todos creo que nos han preguntado eso. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Pues el niño ya es ahora alguien. O sea, ya es ahora, ya hace cosas ahora, y estar como poner el foco más en lo que el niño es ahora y no en lo que va a llegar a ser, es muy beneficioso para disminuir la angustia. Otra cosa son los sueños, los deseos, los anhelos, que también él habla de esto acá, ¿no? De no truncar los sueños, ¿no? Que yo quiero algún día ser médico, quiero ser algún día ser futbolista y tal, como que no aplastar esos sueños, pero no quedarnos allá, sino pues disfrutar en donde estamos en este momento. Bueno, el siguiente dice, procura liberar en cierto grado a tus hijos de los horarios, como para que puedan experimentar alguna espontaneidad. Si bien es evidente que no puedes estar preparando comidas durante todas las horas del día, a veces es importante dejar que coman cuando tengan hambre, particularmente si son capaces de prepararse su propia comida. La idea de que todos han de tener hambre al mismo tiempo es absurda, pero no hace falta que tú seas víctima de eso. La hora de comer se convierte con frecuencia en un momento de gran ansiedad en el hogar. Ay, levanto la mano, a mí me pasó. Los niños se pelean con los adultos por lo que tengan que comer. Permutan una zanahoria por un helado y cosas por el estilo. Déjate ya de tonterías. Por regla general, el cuerpo les dirá lo que necesitan. Si no les das, entre comillas, porquerías que son como pastelitos, caramelos, chocolates y todo lo que tanto se aficionan los chicos, o sea, las chucherías, los chuches. Si no le das esto, no tendrán la opción de comerlas. Si les das buenos alimentos y ellos no quieren cenar esa noche, intenta ignorar ocasionalmente la situación. Procura evitar las permutas y los regateos por el sencillo procedimiento de no darle mucha importancia a la comida. Si te preocupa cada bocado, ellos te manipularán volviéndose remilgosos con la comida. No comerán mejor porque tú te preocupes, pero si empleas un poco de sentido común, tal vez sí. Procura no hacerles caso cuando se niegan a comer. No les digas nada, ni les dejes comer porquerías después de cenar. Mantén los estantes más bajos del refrigerador bien provistos de fruta, yogur, hortalizas. El mismo razonamiento se aplica para la hora de acostarse. Libérate de la presión y libérales también a ellos. Diles que se queden despiertos en su habitación hasta la hora que consideren razonable para sus necesidades de descanso. Y luego olvídate del asunto. No sigas vigilándolos. Deja que jueguen, lean, piensen o que hagan lo que quieran en su cuarto. Y si al día siguiente amanecen cansados, a la otra noche haz que se acuesten un poco antes. Puedes evitar toda esa ansiedad innecesaria por esas rutinas, quitándoles importancia y enseñando a tus hijos que ya no darás lugar a peleas que provoquen ansiedad. Si te deshaces de algunas de tus propias reglas e ideas rígidas sobre lo que los niños necesitan y en cambio determinas sus necesidades observando simplemente su comportamiento, descubrirás que la vida es mucho más agradable tanto a la hora de cenar como a la hora de irse a dormir. No todos los niños necesitan la misma cantidad de sueño. No todos necesitan tomar leche 4 veces al día. Cada cual es único. Lo que es casi seguro es que ninguno necesita que lo regañen ni que lo angustien por cosas tan simples. Olvídate de tus reglas sobre lo que deben hacer. No discutas con ellos por esas cosas y deja de preocuparte porque puedan volverse enfermizos o fatigarse demasiado. Los niños son absolutamente sorprendentes. Cuando se cansan, duermen. Y si no están cansados a las 9, no fingen estar cansados porque el reloj les está diciendo que es hora de ir a la cama. Si necesitan más potasio en el cuerpo, se comerán un plátano si hay, aunque hayan dejado la comida que hayan planeado para ellos, que se haya planeado para ellos. Permite a tus hijos que se autorregulen un poco más usando el sentido común y como recompensa, todos van a sufrir menos ansiedad.
Esto está buenísimo, esto está buenísimo. O sea, es que somos tan rígidos con a veces ciertas normas, eso de la comida y de acostarse a dormir. Yo desde un principio me lo preguntaba porque yo me angustié mucho, eh, pues cuando mis tres hijos se sentaban a la mesa a comer con la familia, yo me angustiaba mucho porque ese momento se convirtiera en algo como súper especial, ¿sabes? Y obligaba a todo el mundo a sentarse a la mesa a la misma hora. Y realmente es absurdo, o sea, uno cuando tiene hambre come. Y si uno no tiene hambre, uno no come. Opté por compartir con ellos ya cuando se hicieron más grandecitos, compartí con ellos lo que a mí me generaba el momento de la mesa. Entonces yo les contaba como, oye, mira, yo siento que en la mesa podemos compartir cosas que de pronto no compartimos en otro momento. Así no comas, ¿será que podrías sentarte con nosotros y acompañarnos a comer? O sea, era como algo que era importante para mí y lo compartí, porque es importante para mí y porque me hace bien a mí, pero no porque lo tenga que sentar a obligarlo a comer, ¿sí? De hecho, cuando yo aprendí a soltar la ansiedad de que nos sentáramos todos a la mesa a comer, poco a poco fuimos como entendiendo que la comida está lista a cierta hora, se sienta a la mesa y come el que tiene hambre. Y hay momentos en los que el plato queda ahí y se tapa con otro platico. Y el niño que le da hambre ya sabe que tiene su comida ahí servida, ¿no? Y come cuando le dé hambre. Entonces también respetar como esos tiempos. Los niños después de hacer deporte, por ejemplo, tienen mucha hambre. Entonces yo sé que en ese momento puede que coman muchísimo más que antes. Bueno, y así, la cuestión es vivirlo, la cuestión es como pensar en la vida como algo que uno transita y que uno es perfectamente capaz de transitarlo, cada cosita, y que tenemos todas las herramientas para hacerlo, así de pronto no sepamos cómo, pero confiar en nosotros mismos también disminuye un poquito la ansiedad, confiar en que somos padres y madres capaces cuando lleguen ciertas situaciones y quitarle un poco de presión a los pelados también, quitarle un poco de presión a los niños. Dice, lleva a tus hijos a conocer la naturaleza tanto como sea posible. Ay, es mi preferido. La naturaleza es un gran alivio tanto para la ansiedad de tus hijos como para la tuya. Estar al aire libre es una magnífica manera de enseñarles a liberarse de la ansiedad para toda la vida. Hacer camping o giras sin atenerse a reglas, hacer una caminata sin tareas asignadas para organizarlo todo, sentarse en un bote a disfrutar de la majestuosidad del lago, el estanque, el río o el océano. Esfuérzate por salir al aire libre tan a menudo como sea posible. Una caminata por el parque de la ciudad o por las calles de tu vecindario es una gran manera de aliviar cierta tensión. Con mis propios bebés, yo he notado que lloran mucho menos cuando los saco a pasear. Sonríen mucho más sobre el césped que en la casa, que en la casa sobre la alfombra. Los niños pequeños suspiran por la naturaleza y tú puedes educarlos para que la aprecien, esforzándote para inculcarles un amor y un sano respeto por el magnífico milagro que hay en todo lo natural. Para mí, o sea, yo defiendo mucho, yo que trabajo con mujeres embarazadas en procesos de gestación, parto y posparto, utilizo mucho la naturaleza como inspiración, porque es que los procesos naturales, nosotros deberíamos guiarnos por los procesos naturales, porque nuestra mente, digamos que cuando nos llenamos de miedos y de falta de confianza, y de repente nos volcamos la mirada hacia la naturaleza, cómo hacen las cosas los árboles, por ejemplo, o cómo hacen las cosas, cómo viven los animales, ¿verdad? Es de gran inspiración para nosotros poder atravesar mm, todas nuestras vivencias. O sea, yo me acuerdo que cuando mis hijitos empezaron a pelearse, porque yo tuve por un momento 3 bebés al tiempo, ¿no? Y todo era como, todos estaban pequeñitos, pero llega una edad en la que ellos empiezan a competir entre ellos, a tener juegos bruscos. eh, los dos varones mayores empezaron como, ¿no? A darse, que yo me preocupaba y decía, se van a lastimar. Y yo empecé a ver, creo que lo leí en algún lado, cómo lo comparaban con el juego de los cachorros leones, que ellos hacen cierto entrenamiento, entre comillas, de caza,
en el juego con sus hermanitos y se ve agresivo, es decir, o sea, tú lo ves de fuera y dices, qué agresividad, pero realmente es un juego que de alguna u otra forma los entrena y aprenden. Y aprendí a hacerme a un lado con estos juegos que ellos tenían de lucha, eran juegos de lucha, y dejé como de involucrarme tanto. Bueno, hay una competencia sana entre ellos, pero bueno, ahí como que la naturaleza, a lo que voy con esto es que la naturaleza nos puede inspirar. Bueno, seguimos con la lectura, ya este es el último pedacito del capítulo 5. Bueno, continúo. Estoy en la casa de mi abuelita y le acaban de traer unas plantas más hermosas, un señor. Bueno, los niños sin límites han aprendido a reaccionar de manera diferente ante los mismos estímulos porque saben ser amistosos con el mundo. Su comportamiento tiende a ser para mejor, o al menos sus errores son sin querer. Por lo tanto, si algo les sale mal, eso no da lugar a sentimientos de culpa. Las posibles reacciones son, en cambio, el arrepentimiento, el aprendizaje, el volver a hacer las cosas y la mejoran. En vez de preocuparse, un niño sin límites ve los sucesos futuros como aventuras emocionantes, oportunidades de crecer, ocasiones de superar divertidos obstáculos y experiencias nuevas. Dado que la autovaloración no va ligada a la realización, la preocupación por hacerlo bien queda eliminada. Voy a leer eso otra vez. Dado que la autovaloración no va ligada a la realización, la preocupación por hacerlo bien queda eliminada. Las preocupaciones por si el avión se estrella o por si estará esperándome el abuelo cuando aterricemos no afectará a un niño sin límites, porque sabe que el piloto está a cargo del avión y que la cabina es un lugar muy interesante. Si el abuelo se le hace tarde, se quedará charlando con las azafatas y le hará un montón de preguntas. Los niños sin límites son creadores y la culpa y la preocupación no crean nada. Así es muy importante que se molesten, así es muy improbable que se molesten con pensamientos nefastos o comportamientos destructivos. El niño sin límites aprende a estar aquí en esta vida. En vez de clasificarlo todo en categorías, se interesa por las perspectivas de cada momento de todos los días. En vez de tratar de encontrar algo que está mal y de quejarse por cada pequeño detalle de la vida, esta es alegría, algo que ha de compartirse y disfrutarse, y no una carga para todos. La ausencia de ansiedad es lo que distingue a la gente sin límite. Esto significa hallar una gratificación en la serenidad interior, abandonar la culpa y la preocupación, liberarse del hábito de quejarse y aprender a aminorar la marcha para disfrutar de la vida. La vida no es una carrera, sino un viaje, algo de lo que hay que disfrutar cada día. Puedes hacer mucho para ayudar a tus hijos a comprender esta verdad tan importante y tú también obtendrás la gran ventaja de soportar mucha menos ansiedad como parte del convenio. ¡Ay! Aquí terminamos el capítulo 5. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo! Yo creo que estamos a la mitad del libro. No sé cuántos capítulos tiene en total. Estamos a la mitad del libro, sí, porque el libro tiene 10 capítulos. Y si ustedes ven, los que tengan el libro, ¿no? Se puede ver que estamos justo en la mitad de las páginas. Espero que haya sido de gran inspiración esto. Probablemente voy a sugerir que nos encontremos para analizar un poco lo que hemos aprendido. Y bueno, que tengan un fabuloso día. Chao, chao.